Buenos días. Sabemos que es diciembre y diciembre en Buenos Aires tiene algunas cosas que lo caracterizan, ¿no? El calor, las corridas de fin de año, los exámenes que tenemos que rendir, las notas que hay que cerrar, los cierres, porque todo tiene que tener un cierre en diciembre por alguna razón. Este año tenemos al Mundial, como si fuera poco, y también en diciembre tenemos la Navidad. Tratamos de llegar a la Navidad con algo enteros, pero para la iglesia este tiempo, que para nosotros están de corridas, para la iglesia es un tiempo muy especial, porque la iglesia cristiana, desde el comienzo casi de su historia y las diferentes tradiciones, celebra en este tiempo lo que llamamos Adviento. La palabra Adviento viene del latín, quiere decir la llegada, ¿no? Tenemos palabras parecidas en español. La llegada, como cuando hablamos, o la venida, como cuando hablamos de la segunda venida del Señor. Bueno, el Adviento es la primera venida, se celebra en estos días. Y lo que hacemos en el Adviento, y hay muchas maneras de celebrarlo, diferentes personas o iglesias lo hacen diferente, pero a mí lo que me gusta hacer en el Adviento es pensar, ponerme un poquito del lado del antes de la Navidad. Y pararme al lado de Abraham, de David, de los profetas, las personas que estaban esperando con ansias al Mesías. Entonces, para mí el Adviento es eso, es esperar y preparar nuestro corazón para la llegada de la Navidad. La llegada no de una cena familiar, sino la llegada del Mesías, la llegada de Jesucristo. Y tampoco es el Adviento una cosa más que agregamos a la lista de cosas que hacemos en diciembre, sino una invitación a parar y a esperar al Mesías. Nosotros ya estamos del otro lado y ya sabemos lo que pasó, pero si no apreciamos la historia, lo que nos hace llegar a la Navidad, no vamos a poder entender la Navidad. Si no sabemos lo que dice el Antiguo Testamento sobre Jesús, si no sabemos que, no sé, que ya había el profeta Miqueas predicho que iba a nacer en Belén, entonces que haya nacido en Belén no tiene ningún sentido, ¿se entiende? Entonces es importante que recorramos toda la historia, porque la espera del Mesías también es parte de la historia del Mesías. En la Biblia muchos hablan del Mesías y miramos las historias incluso de la Navidad, los dos evangelios que nos hablan de la historia de la Navidad, Mateo y Lucas, antes de contarnos cómo nació Jesús y la anunciación y todo, los dos evangelios empiezan con una genealogía, ¿sí? Y la genealogía no está ahí porque sí, sino que de vuelta nos remite a la historia previa, a la espera que hubo para llegar a ese Mesías que es Jesús. Ahora, a nadie les gusta esperar, no nos gusta esperar en el banco, no nos gusta esperar en el súper, ni el semáforo, ni que baje algo en el teléfono, no nos gusta esperar, ¿no? Y en la vida espiritual me parece que también somos un poco así, ¿no? No nos gusta esperar. Pero muchas veces, y después vamos a seguir hablando un poco de esto de la espera, pero muchas veces el Señor nos llama a esperar. Entonces quería hoy que hagamos un pequeño ejercicio de Adviento y miremos a un profeta, Isaías. Isaías, quizás de todos los profetas, es el que más nos habla de esta figura del Mesías. Y lo hace de diferentes maneras. A veces es un rey triunfante, a veces es un siervo sufriente. Y no miramos mucho los profetas, ¿no? No sé ustedes, pero son como largos, medios complicados, nunca sabemos de qué están hablando. Entonces leemos otra cosa. O hacemos así, agarramos algún versículo que nos guste. Pero me gustaría ubicarnos un poquito en este profeta Isaías. Vamos a leer, si tienen por ahí, el capítulo 9. Y algunos tips para leer los profetas, ¿sí? Hay que leerlos en su contexto histórico. A veces uno piensa que el profeta se la pasaba diciendo qué iba a pasar. No, en realidad el profeta se la pasaba animando al pueblo a volver a Dios, ¿sí? La mayoría de las cosas que dicen los profetas es vuelvan a Dios o si ustedes vuelvan a veces las cosas que decían no pasaban porque el pueblo volvía a Dios, ¿sí? Pero sí muchas veces los profetas hablaban del futuro, cuando los castigos o las cosas que el profeta anunciaba iban a pasar y en un momento muchas veces hablaba del Mesías que iba a llegar, ¿sí? Entonces nos vamos a ubicar un poquito ahí, pensando que ellos estaban en un momento como a veces también nosotros estamos, ¿no? De oscuridad, de esperar, porque cuando Dios no nos contesta,
nos parece como que nos abandona, ¿no? Como que está todo oscuro. Y los profetas también vivían. A veces la oscuridad es personal, a veces vemos a nuestro alrededor y nos parece que está todo oscuro. O esperamos por algo que no llega. Pero miren lo que dice Isaías en el capítulo 9. Yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, pero pueden seguirme en cualquiera, lo tenemos también en el PowerPoint. Dice así: sin embargo, este tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. Algo que tienen las profecías es que no son cronológicas, ¿sí? A uno le gustaría que un profeta haya dicho, bueno, va a venir un Mesías y van a hacer así, así, después va a pasar... No, no tenemos eso, es medio detectivesco. Y acá estamos hablando... ¿De qué está hablando? ¿Y Galilea a quién le suena? ¿Dónde Jesús tuvo su ministerio más grande? Fue en Galilea. Era un lugar olvidado, allá en el norte, ya había caído mucho antes que Judá. Pero ahí Dios iba a traer su gloria. Sí, pero a mí lo que me gusta de este versículo es esto. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. No sé quién necesita escuchar esto en esta noche, pero si vos estás en oscuridad no va a durar para siempre, porque el Señor nos promete algo. ¿Y qué nos promete? En el versículo 2, el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad brillará una luz. Y nosotros sabemos, porque la mejor clave para leer las profecías siempre es el Nuevo Testamento, y Zacarías, cuando se entera del anuncio se entera de que Jesús va a nacer, dice lo siguiente: porque nuestro Dios, Zacarías debería haber leído varias veces Isaías, porque dice, porque nuestro Dios en su gran misericordia nos trae de lo alto el sol de un nuevo día, para dar luz a los que viven en la más profunda oscuridad y dirigir nuestros pasos por el camino de la paz. Eso está en Lucas 1, del 67 al 69. Y un poquito después, Jesús, ¿qué va a decir? Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. La respuesta a la oscuridad es la luz, pero en esta metáfora que está usando el profeta, la oscuridad del pecado, la oscuridad de nuestro propio pecado en cada uno, la oscuridad que podemos vivir por X circunstancia. La respuesta a esa oscuridad siempre es Jesús. Jesús trae luz, ¿sí? No sé qué estás esperando vos, pero la respuesta fue para Isaías, para el pueblo de Israel, y para nosotros sigue siendo Jesús. Y nosotros ya la tenemos, porque estamos de este lado de la Navidad, pero muchas veces seguimos necesitando. Y quizás alguno haya acá que no haya encontrado esa luz todavía, que siga viviendo en la oscuridad. Bueno, tenés la posibilidad, porque Jesús ya vino, de encontrarte con la luz, que es la respuesta a todas tus esperas. Vamos a seguir leyendo a Isaías. A veces no leemos estas partes, pero vamos. Dice el versículo 3. Ahí, harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán. Se alegrarán ante ti como la gente se goza de la cosecha, como los guerreros cuando se dividen el botín. Pues tú quebrantarás el yugo de la esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara del opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste el ejército de Madián. ¿Se acuerdan Gedeón? Que ganó solo por la intervención de Dios. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados. Serán combustible para el fuego. Los profetas usan muchas metáforas. Acá nos habla de la cosecha. Y sabemos que para cosechar tenemos que sembrar, tenemos que plantar y esperar. No podemos hacer más nada que esperar. Y también para dividir el botín. A veces en la guerra se pelea, pero hay que esperar. El botín, la recompensa llega después. Pero no nos confundamos, porque el único, dice acá, que quebranta el yugo de la esclavitud, el único que saca la pesada carga de nuestros hombros, el único que rompe la vara de quien nos oprime, es Dios. Él es el único que puede hacerlo a través de Jesucristo. Entonces, nuestra espera no es en vano, porque estamos acompañados y confiando en la única persona, en el único que puede cambiar las cosas, que es Jesús.
a través del amor eterno que nos tiene el Señor. Me gusta el versículo 5, es medio difícil de entender, pero básicamente dice que cuando termine, cuando venga la luz del Señor, ya no vamos a necesitar ninguna de esas cosas que usábamos para batallar. ¿No les encanta eso? Nosotros también estamos en un adviento y esperamos su segunda venida y quizás ahora estamos batallando, pero ya llega un momento donde vamos a quemar todas las cosas de la batalla, porque vamos a estar para siempre con el Señor y ya no vamos a tener ni dolor, ni batallas, ni que esperar más nada. Y cuando tenemos esta imagen acá en Isaías de un vencedor que va a venir a romper el yugo de la esclavitud, miren lo que nos da Dios. El versículo 6 dice: pues nos ha nacido un niño. Dios no hace las cosas como nosotros pensamos, pero nos manda un niño, este niño que vamos a recordar en Navidad, porque nos ha nacido un niño y se nos ha dado un hijo, y el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero, Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. La Reina Valera dice el celo, el ferviente amor, el compromiso, el amor intenso que el Señor nos tiene. Es la razón por la que podemos celebrar la Navidad, la razón por la que estamos en la espera de que el Señor vuelva, la razón por la que podemos tener esperanza en cada una de nuestras esperas, porque esperamos con fe. Porque la fe, ¿qué es? La certeza de lo que se espera. Entonces no pensemos en la espera como algo incómodo o algo que no queremos aguantar, sino pensemos en la espera como el tiempo donde el Señor se nos acerca y se nos revela de a poquito como en las profecías, pero está actuando. Y ya actuó y ya cumplió en Jesús un montón, cientos de profecías. Y va a seguir cumpliendo sus promesas, las promesas que nos hizo. Y un día va a volver en gloria. Y para eso esperamos. Ese es nuestro segundo adviento. Así que en esta Navidad, en este adviento, me animo a parar un poco y reflexionar. Esto es solamente un pasaje de los muchos, muchos que hay, en los que podemos ver la historia que nos lleva hacia la Navidad. Y que podamos reflexionar también en nuestras esperas y buscar al Señor y escucharlo y disfrutar la espera, porque si no disfrutamos la espera, le sacamos un poquito de brillo a lo que esperamos. Y sabiendo siempre que la respuesta a todas nuestras esperas, la única respuesta que satisface, que dura para siempre, es nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Para seguir un poco en este pensamiento de que nos hablaba Mari, lo que es la espera, este segundo adviento en el que nos encontramos, quería llevarlos a pensar un poco en este concepto también muy relacionado a lo que es la espera, la expectativa. ¿Qué es la esperanza? La esperanza es, como un estado de anticipación en que esperamos que el futuro va a ser mejor al presente que vivimos ahora. Como nos contaba recién Marilina, esperamos la venida del Señor, esa es nuestra esperanza máxima. Pero para llevarnos un poco en qué dice el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y demás, quería repasar con ustedes. En el Antiguo Testamento la palabra esperanza se usa con dos acepciones principales. Una es muy básica y es esperar por. La leemos, por ejemplo, cuando dice que Noé estaba esperando a que las aguas bajasen por semanas, después del diluvio y demás. Y la otra acepción tiene que ver con una espera, pero con un sentimiento de tensión o de expectativa hasta que algo se libere o suceda. Tiene que ver porque la palabra en hebreo de esa acepción de esperar es la misma raíz que la palabra cordón. Entonces, básicamente es como un cordón que está tenso y hasta que se suelta o se rompe, ahí hay liberación y lo que estamos esperando sucede. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿esperar qué o a quién? ¿Qué esperaban los profetas, los pueblos y demás del Antiguo Testamento? Leemos ahí en Isaías 8:17, es justo el versículo anterior del que repasamos con Marilina. Dice:
Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. El pueblo estaba sumido como en alguna decadencia, ¿no? Nos decía que los profetas decían que era lo que Dios les hablaba, les decía de volver a Dios, y aún así el pueblo no tomaba las decisiones correctas. Entonces, el profeta acá esperaba, su esperanza estaba puesta en Dios. Después Salmo 130, ahí 130, 5 y 7 nos dice: Oh Israel, espera en el Señor, porque en el Señor hay amor inagotable. Su redención sobreabunda. Él mismo redimirá a Israel de toda clase de pecado. La espera, la esperanza en todas las personas, personajes, historias del Antiguo Testamento estaba puesta en Dios. Y yéndonos al Nuevo Testamento también encontramos este concepto de esperanza, pero ahora, como nos decía Mari, de este lado de la historia, que de hecho es el mismo lado que estamos nosotros. Los primeros cristianos habían visto, o bueno, les contaron de primera mano, además del cumplimiento de las promesas de Dios en Jesús, habían visto a Jesús resucitar. O sea, su esperanza había sido renovada, fortalecida, porque además de que Dios había cumplido todo en Jesús, además lo había resucitado. Así que qué fortaleza también nos queda a nosotros, ¿no? Que estamos con esa historia ya sabida y cómo tenemos que fortalecer nuestra esperanza en eso. Pero quería que tamicemos ahí un poco, separemos un concepto que a veces se confunde con lo que es la esperanza, que es el optimismo. El optimismo, podemos decir, que se basa en las circunstancias, o sea, cómo vienen las cosas, por decirlo de alguna forma, y también en la persona que lo mira. Ahora, en esta época muy futbolera, he escuchado por ahí que se dice, bueno, tal equipo tiene un excelente DT, tiene a su equipo, sus jugadores están al 100 físicamente, están súper motivados, están muy arriba en la tabla, entonces somos optimistas de que pueden ganar, pueden salir campeones y demás. Eso depende, nos hace, digamos, basarnos en las circunstancias, pero también nos podemos basar en quién lo mira. De hecho, eso es bastante común que digamos, che, fulanito es re pesimista, o menganito por ahí es súper optimista, siempre le ve el lado bueno de las cosas. Depende de quién lo mira. A lo mejor yo le pongo pila y todo, y bueno, digo, esto va a salir bien al margen de que la situación es un caos. Pero la esperanza bíblica no tiene nada que ver con eso. La esperanza bíblica no se enfoca en las circunstancias, no depende de lo que yo pueda hacer o lo que yo no pueda hacer. Toda la esperanza y la fe está puesta en Dios. Un ejemplo que nos deja bien clara esta situación es la vida de Abraham. Dios le había prometido a Abraham que iba a ser padre de una gran nación, pero los hechos que ellos tenían a la mano, lo que estaba sucediendo en ese momento era que Abraham y Sara no tenían hijos, eran muy mayores, y además Sara era estéril, había sido estéril toda la vida. Pero aún así ellos creyeron, ellos pusieron su esperanza, su confianza en el Dios que le daba la promesa, no en los hechos que ellos veían en su realidad. Y me pregunto cuántas veces a nosotros nos cuesta guardar la esperanza, mantener la convicción, porque lo que vemos a nuestro alrededor no nos da la certeza de que las cosas van a salir bien. Pero otra vez, no nos basemos en el optimismo, no busquemos ser optimistas por lo que vemos, sino que fortalezcamos nuestra esperanza en el que promete, en el que dice las cosas como son. Y pensaba un poco, Marilena ya nos hizo pensar de esta situación, pero ¿qué tal estos tiempos de espera? A veces esperamos poco tiempo, a veces esperamos procesos larguísimos, a veces son años, y a veces pasa nuestra vida sin que veamos algo concretado. ¿Cómo vivimos estas situaciones? La verdad es que por lo general la espera no es amigable, no es divertida, no encontramos gracia en eso. Y me gusta porque la Biblia tiene la Biblia tiene tanta variedad de ánimos que nosotros como personas nos podemos ver reflejadas en un montón de esas, y como que me da tranquilidad porque no me siento exigida a siempre que tener que estar al 100% de mi ánimo. Por ejemplo, Salmo 39. Salmo 39 es un salmo muy introspectivo en el que David hacía como un paneo de lo volátil que era la vida, para qué tenía las posesiones que tenía, y le termina pidiendo a Dios misericordia por los días de vida que le queda. O sea, es un salmo de los que podemos decir medio bajón. Pero bueno, a veces estamos bajón en nuestra vida, está bueno tener alguna parte, unas porciones de la Biblia que nos apoyen en esos momentos.
Y en Salmo 39, versículo 7 dice, entonces Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Otras versiones dicen, y ahora Señor, ¿qué esperaré? Y él mismo se responde, y yo quiero creer con mucha convicción, mi única esperanza está en ti, dice David acerca de Dios. Así que les animo a que sin llegar a esos momentos quizás tristes, bajón, difíciles de nuestra vida, a lo mejor cuando estamos bien, cuando las cosas funcionan, cuando estamos como estables, podamos fortalecernos y anclarnos en la esperanza en Dios, solamente en Dios, no en lo que estamos viendo. Y algo que me preguntaba es, bueno, ¿cómo hago para desarrollar esta convicción? ¿Cómo hago para fortalecer mi esperanza? Y así, de la misma forma que les conté de Abraham, que ellos creyeron al Dios de la promesa, lo mismo nos toca a nosotros. Tenemos que conocer a Dios, tenemos que conocer su carácter, conocer la fidelidad. Este último versículo que nos leía Marilina, el celo, o sea, la afición que Dios tiene de ser fiel a sí mismo, a su carácter. Conozcámoslo a Él y eso nos va a dar seguridad y convicción para mantener la esperanza por lo que se viene. Así que ahí en tu Biblia tenés toda la clave. Ahí tenemos para estudiar, ahí tenemos para seguir conociendo qué hizo Dios con su pueblo, qué hizo Dios con Jesús, para verlo en detalle y estar seguro de que qué es lo que va a hacer Dios con nuestra vida y la promesa que tenemos de su segunda venida. Gracias. Y posiblemente uno de los momentos más difíciles que todos podamos vivir a lo largo de nuestra vida, o en diferentes momentos de nuestra vida, es justamente cuando nos encontramos en medio de una circunstancia de esperar por salud, porque alguien se sane, esperar por reconciliación con un ser querido, volver a hablar con alguien que hace mucho que no hablamos, esperar porque termine un tiempo de dolor, de tristeza, de duelo que quizás me toque pasar. Esperar porque mi matrimonio cambie y esté mejor. Esperar por salir de un tiempo de soledad y encontrar una compañía. Y aún en aspectos materiales, esperar por un trabajo, ansiar por un nuevo trabajo. Esperar estar mejor económicamente por los proyectos que tenés o simplemente para poder tener lo justo y necesario para vivir dignamente. Porque estas circunstancias, cuando nos toca pasarlas, el esperar por algo, lo que hace es nos saca energía, nos desenfoca. Terminamos muchas veces poniendo esta espera en prioridad y en el primer lugar en nuestras vidas. Nos estresa, nos angustia, nos entristece, nos deprime. Pero qué bueno es saber lo que la Biblia nos dice, nos afirma y nos enseña, que es lo que escuchábamos hoy. Que para todos los que somos cristianos y tenemos a Jesucristo en nuestra vida, nuestra esperanza no depende de la circunstancia que nos rodea, sino que nuestra esperanza está depositada en Jesucristo. Porque Jesucristo es esperanza. ¿Por qué Jesucristo es esperanza? Porque Jesús es fiel. Porque en Jesús me puedo aferrar. Porque a Jesús me puedo abrazar. Porque en Jesús puedo encontrar ese refugio, esa roca firme. Porque en Jesús puedo encontrar seguridad. Porque Jesús me puede dar paz, sosiego, tranquilidad, consuelo y compañía, aún en medio de esas circunstancias de espera. Así que ahora que vamos a compartir la cena, que lo que hacemos es recordar justamente lo que Jesús
hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Quizás alguno dice, pero yo no tengo a Jesús en mi vida. Bueno, ahora, en este momento, vos podés hacer que Jesús sea parte de tu vida. Si vos no lo hiciste nunca, ahí en el lugar donde estás sentado, en tu interior, decile esto a Jesús. Jesús, te pido perdón por mis pecados. Jesús, quiero que entres en mi vida. Jesús, quiero que seas la esperanza que necesito para mi vida. Y a través de este pedacito de pan y de este poquito de vino, nos recuerda el cuerpo y la sangre entregada por Jesucristo en la cruz, justamente para que hoy tengamos una esperanza viva. Así que al tomar ahora el pan y el vino, yo te invito no solo a que agradezcas a Dios, que seas agradecido por lo que Jesús hizo, a que honres a Dios, a que le des gloria a Dios, a que lo alabes, a que lo adores. Pero también aprovecha para decirle a Jesús, acá estoy. No sé si estás esperando por algo. Acá estoy y deposito esta mochila a tus pies. Jesús, quiero que seas la esperanza que necesito para mi vida. Te doy gracias porque en ti puedo encontrar esa esperanza que trae paz a mi vida. Yo voy a orar por el pan y por el vino y tomate después unos segundos cuando lo compartís para orar y decirle esto desde tu corazón al Señor. Señor, tantas gracias te damos porque podemos reunirnos como familia. Gracias, Señor, porque podemos recordarte una vez más, porque hacemos memoria. Señor, gracias porque con este pan y este vino recordamos el alto precio que pagaste en la cruz por cada uno de nosotros. Te queremos no solo agradecer, sino exaltar, honrar, adorar, glorificar, alabar. Pero, Señor, también te queremos dar las gracias porque en ti encontramos la esperanza que necesitamos para nuestra vida. Gracias, Señor, porque vos sos esperanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Participemos. Vamos a terminar cantando, les pido que se pongan de pie y queremos animarlos a que no solo en esta semana, sino de acá en los días que nos quedan hasta la Navidad, podamos vivirlas de esta manera, esperando y preparándonos para celebrar el nacimiento de nuestro amado Señor Jesucristo. Que el Señor los bendiga. Fuerte soy.
aplauso al Señor con toda la bendición que hoy nos llevamos. Y nos despedimos cantando esa canción que dice Te doy gloria, ¿sí? Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Tu momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Tu momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Sí, Jesús. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Y te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Gracias, Señor. Que tengan una bendecida semana. Dios les bendiga.